Les hablaba que hay una corriente de personas que han vivido en medio de esta humanidad, personas en un sentido completamente normales, pero que han alineado sus corazones en una vida de fe en la palabra de Dios. Y esa corriente ha prevalecido desde el inicio de la humanidad, desde Adán y Eva, a través de los siglos y de las culturas. Y siempre ha existido esa corriente, y no es poca realmente, es una corriente de personas que viven por fe, que han alineado su visión para vivir en este mundo mientras ellos viven en este mundo, siguiendo la instrucción de la palabra de Dios, creyendo en la palabra de Dios hasta el día que son llevados por el mismo Dios al cielo. La corriente de fe está fluyendo aún, llegando a los corazones, a las familias de los que quieren recibir la palabra de Dios, aquellos que quieren estar inscritos en el libro de la vida, aquellos que muy seriamente, muy conscientemente han decidido pasar la eternidad en la presencia de Dios. La palabra de Dios sigue conquistando corazones que con temor y obediencia preparan sus vidas para poner en práctica las obras de fe que Dios ha mandado. Bueno, ahí está lo que dice Santiago. La fe sin obras de fe, sin obras de obediencia, es fe muerta. De tal manera que nosotros podemos mostrar nuestra fe por medio de las obras de obediencia, alineando, poniendo como fundamento, poniendo como el orden del hogar, de la familia, los principios de Dios, sus mandamientos, guardando nuestras vidas para honrar, para glorificar a nuestro Dios. Son vidas, como dice en Segunda de Pedro, que Dios ha preparado un pueblo propio, perdón, en Tito, dice, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es decir, Dios conquista los corazones por medio de la fe. Hace un llamado por todos los avisos que Él tiene en su palabra y los va pregonando por medio de aquellos que ya los tienen en su corazón. Entonces, en ese sentido, Dios va formando una corriente de los que son su pueblo, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Bien, dice, nos corresponde a los que son de fe ponernos los zapatos de Noé, pregonero de justicia, para anunciar a los que están perdidos que se arrepientan, por cuanto Dios juzgará de nuevo al mundo con justicia, por aquel varón que dio testimonio de haberle levantado de los muertos, esto es, Jesucristo resucitado. Ahorita Jesucristo quiere entrar a nuestros corazones para que Él sea en nosotros el camino, la verdad y la vida. Y ese es su ministerio ahora, vivir Él en nosotros todo lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, delante de Dios. Bueno, pero Él mismo va a ser el juez que va a juzgar a aquellos que no hicieron caso, sino que se entregaron al pecado. Bien, dice Noé le tomó la palabra a Dios, creyó el mensaje que Dios le comunicó. De momento podía parecer una tontería, pero Noé le creyó y se jugó el todo por el todo.
Bueno, fue una apuesta de fe y dijo, yo voy con todo a esto que Dios me ofrece. Dice, la vida de Noé se convirtió en una continua y concentrada preparación para lo que Dios le había dicho que sucedería. Bueno, él se concentró en conocer el camino, la verdad y la vida. Y nada le faltó a Noé en aquellos 120 años a partir de cuando llegó el anuncio. Bueno, a Noé no le desanimaron las burlas de la gente. Cada día, cuando salía el sol, su conducta tiene que haber parecido una locura. ¿Quién, sino un loco de remate, acometería la construcción de tal armatoste en tiempo seco y lejos del mar? El que le toma la palabra a Dios y el que emprenda una actividad para obedecer sus mandatos, puede que a muchos les parezca una locura. Parece a muchos que una persona que está sujeto, entregado, creyendo, siguiendo la palabra de Dios, a muchos les parece que es un inadaptado, una persona que no tiene sus pies en este mundo. Y con ellos, ¿saben qué? Ellos están diciendo, mira, Jesucristo no es el camino, ni la verdad, ni la vida. El camino es todo lo que este mundo nos ofrece. Mira, esto es la verdad. Vive, come, peca cuanto puedas, porque ya muerto ya no podrás disfrutar de nada. Bueno, esa es la verdad que vive el mundo. Y una persona que se aparta y se santifica para Dios, quizás le parece un fanático, un inadaptado, una persona que, pobrecito, pobrecito, él es un creyente. Bueno, la verdad es que es la manera de pensar del hombre contra la manera de pensar de Dios. Eso es la prueba de la fe. Eso es cruzar la barrera de nuestra mentalidad para adoptar y hacer nuestra la mentalidad de Dios. Tenemos que dirigirnos al Génesis y tratar de captar los estándares de la condición moral de la gente en medio de la cual vivía aquel hombre llamado Noé. Las condiciones de la humanidad de sus días se describen en Génesis 6. Tenemos aquí una pequeña descripción, pero con 3 versículos nos dice muchas cosas. Dice en Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal, sabios para el mal e ingenuos para el bien. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Bueno, en medio de esta humanidad, Noé tomó una decisión en su vida. Era tan diferente, tan extraño, tan distinto a todos. Y un hombre que sigue la palabra de Dios es diferente, es distinto y es extraño para muchos. Quizás cause burlas, menosprecios, quizás algunos cierran las puertas, pero ¿sabes qué es mejor? Estar bien con Dios
aunque no puedas estar bien con todo el mundo, o estar bien con todo el mundo y estar mal con Dios. ¿Verdad que no es muy sabio ese pensamiento? ¿Verdad que no es la verdad que tu propio razonamiento te dice? No estás en la verdad. Bien, ¿qué es la verdad? Jesucristo. Todo lo que emana de Él es la verdad. Todos los principios, los estándares, las virtudes, la doctrina, las promesas, el porvenir, todo está en Él. En Él está la vida. Entonces, eso es el camino, la verdad y la vida. Esta es una triste descripción de la humanidad. Toda la descendencia de aquella pareja que Dios había creado, Adán y Eva, sin duda, se apartó de Dios muy rápidamente en el mismo huerto de Edén. Y cuando Dios los sacó del jardín del Edén, llevaban la semilla de una humanidad caída a la condición, habiendo caído a la condición de una criatura pecaminosa. Ciertamente el hombre había sido creado perfecto, pero cuando él recibió la semilla del pecado que Satanás le dio para sembrar en su corazón, él bajó de un nivel a ser solo una criatura más en la creación. Pero ¿saben qué? Una criatura que albergaba todo el pecado, todo el potencial que Satanás tiene para pecar. Eso es lo que significa que el ser humano es un pecador. Sin embargo, Dios proveyó inmediatamente la gracia para restaurar al pecador caído. Desde el día que Dios expulsó al hombre de Edén, le ofreció la gracia, como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Saben ustedes? Este es el versículo que está en Juan 3:16. Este versículo Dios se lo ofreció a Adán y Eva cuando los vistió de aquellas túnicas de pieles. Ellos creyeron en Cristo. Abel creyó en esto. Noé creyó en esto. Y así es, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entre aquella descendencia pecadora, en la depravación más profunda en el corazón del hombre, hubo algunos que respondieron al llamado de Dios para recibir en su corazón la simiente de la gracia de Cristo Jesús, y buscaron a Dios para recibir en su corazón la simiente. La humanidad siguió multiplicándose, pero también el pecado siguió creciendo hasta llegar al clímax de que solo 8 personas tenían la gracia de Cristo en sus vidas y en su familia. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, dice en Génesis 6:8. Continuamos.